Lo que están a punto de escuchar comenzó con algo tan simple como una servilleta de papel. No era un documento legal, no era un contrato millonario, solo era una servilleta blanca manchada de café sobre una mesa en Monterrey. Pero las palabras escritas en ella con tinta azul temblorosa contenían un secreto tan poderoso, tan desgarrador, que cuando un hombre silencioso sentado en la esquina las leyó, su mundo se detuvo por completo, y lo que decidió hacer después no solo cambiaría la vida de una joven mesera para siempre, sino que expondría una verdad que nadie en ese restaurante estaba preparado para enfrentar. En esta historia encontrarás fragmentos de tu propia vida. El restaurante La Terraza del Norte se encontraba en el corazón de San Pedro Garza García, el distrito más próspero de Monterrey. Sus ventanas de piso a techo ofrecían vistas panorámicas de las montañas de la Sierra Madre, y su menú fusionaba cocina norteña tradicional con técnicas contemporáneas que habían ganado elogios de críticos gastronómicos en todo México. Era el tipo de lugar donde los ejecutivos de las corporaciones cercanas cerraban negocios sobre cortes de carne Angus y vino tinto importado. Para Valentina Torres, de 22 años, la Terraza del Norte era simplemente el tercer empleo que había conseguido en 6 meses. No por falta de habilidad o compromiso, sino porque la vida había decidido probarla de maneras que ninguna persona de su edad debería enfrentar. Tú, que estás escuchando esta historia, ¿qué dificultades te ha puesto la vida a prueba? Era martes por la tarde, el turno más tranquilo de la semana. La luz dorada del atardecer regiomontano se filtraba a través de los ventanales, pintando las mesas de madera oscura con tonos cálidos de ámbar y miel. Valentina se movía entre las pocas mesas ocupadas, con una gracia que había perfeccionado a través de años de trabajo en servicio al cliente, aunque sus ojos, color avellana, revelaban un cansancio que iba mucho más allá de las horas laborales. Su uniforme era impecable: blusa blanca de manga larga, chaleco negro ajustado y pantalones de vestir que había planchado esa mañana a pesar de haber dormido solo 4 horas. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en un moño bajo y pulcro, y su maquillaje ligero ocultaba apenas las ojeras que se habían vuelto permanentes en las últimas semanas. Había algo en la postura de Valentina que llamaba la atención de aquellos pocos que realmente miraban. Una tensión en sus hombros que nunca desaparecía completamente. Una forma en que sus ojos se desenfocaban momentáneamente cuando pensaba que nadie observaba, como si estuviera en otro lugar, lidiando con batallas invisibles. Y tenía razones para ello. 3 meses atrás, su madre, Elena Torres, había sido diagnosticada con cáncer de páncreas en etapa avanzada. Las palabras del oncólogo todavía resonaban en la mente de Valentina con una claridad dolorosa. 6 a 9 meses, tal vez menos. El tratamiento puede darle algo de tiempo, pero necesita ser agresivo y costoso. Costoso. Esa palabra se había convertido en la banda sonora de la vida de Valentina. El seguro médico básico de su madre cubría una fracción microscópica de lo que necesitaban. Los tratamientos experimentales que podrían darle meses adicionales, quizás un año más de vida, costaban 400,000 pesos. Era una suma que podría haber sido alcanzable con tiempo y planificación, pero el tiempo era exactamente lo que no tenían. ¿Y tú? ¿Has tenido dificultades económicas en la vida? Valentina había intentado todo. Había solicitado préstamos personales y fue rechazada por falta de historial crediticio sólido. Había iniciado una campaña de crowdfunding en línea que había recaudado apenas 30,000 pesos,
después de semanas de compartir incansablemente en redes sociales. Había vendido cada posesión de valor que tenía, su laptop, sus joyas modestas, incluso el auto usado que había comprado con tanto esfuerzo 2 años atrás. Y aún así, estaba desesperadamente lejos de su meta. Su padre había fallecido 5 años atrás en un accidente de construcción, dejando a Valentina y a su madre con deudas y sin ahorros. Durante años, las dos habían luchado juntas, construyendo lentamente una vida modesta pero estable. Elena trabajaba como asistente administrativa en una pequeña firma de contadores, y Valentina había estado estudiando enfermería en la universidad pública, soñando con un futuro donde pudiera cuidar a otros. Pero el diagnóstico había destrozado esos planes como cristal contra concreto. Valentina tuvo que abandonar sus estudios para trabajar tiempo completo, a veces en 2 empleos simultáneamente, tratando desesperadamente de reunir dinero para los tratamientos que podrían darle a su madre unos meses más preciosos de vida. Las noches eran las peores. Después de turnos agotadores, Valentina llegaba a casa para encontrar a su madre cada día más débil, más delgada, más pálida. Elena intentaba mantener el optimismo por su hija, pero ambas sabían la verdad. Sin el tratamiento adecuado, el tiempo se agotaba rápidamente. Esa tarde en la terraza del norte, Valentina atendía solo 5 mesas. Era un martes tranquilo, propinas escasas, otro día más lejos de su meta imposible, pero mantenía su sonrisa profesional, su tono amable, porque rendirse no era opción. Cada peso contaba, cada propina, por pequeña que fuera, era un paso microscópico hacia la posibilidad de más tiempo con su madre. Alrededor de las 6, cuando el restaurante estaba casi vacío, un hombre entró solo. Valentina lo notó inmediatamente. Había algo distintivo en su manera de moverse. Tenía unos 50 años, alto, de complexión atlética, que sugería disciplina personal. Vestía impecable pero sin ostentación. Pantalones de mezclilla oscuros de alta calidad, camisa de lino gris perla, zapatos de cuero italiano que probablemente costaban más que el salario mensual de Valentina. Su cabello negro tenía vetas plateadas en las sienes, y sus ojos oscuros poseían una intensidad que parecía analizar todo con precisión matemática. Pero lo que más llamó su atención fue algo intangible, una quietud en él, una forma de estar completamente presente, sin la distracción frenética que caracterizaba a la mayoría de los clientes ejecutivos. El hostess lo guió a una mesa junto a la ventana con vista a las montañas. El hombre asintió con gesto mínimo y se sentó, inmediatamente sacando un cuaderno de piel y una pluma fuente. No un teléfono, no una tablet, sino implementos de escritura analógicos que parecían anacronismos en la era digital. Valentina se acercó con su sonrisa profesional bien puesta, aunque por dentro sentía el peso familiar de la preocupación presionando contra su pecho. Buenas tardes, señor. Bienvenido a la Terraza del Norte. Mi nombre es Valentina y estaré atendiéndolo esta tarde. ¿Puedo ofrecerle algo de beber mientras revisa el menú? El hombre levantó la vista de su cuaderno, y por un momento, Valentina sintió que esos ojos oscuros la veían realmente, no solo como una empleada, sino como una persona. Era una sensación extraña y ligeramente desconcertante. Gracias, Valentina, dijo con una voz profunda y mesurada que tenía un acento indistinguible, como si hubiera vivido en muchos lugares. Un agua mineral con limón, por favor, sin hielo. Mientras Valentina se alejaba para buscar su bebida, el hombre la observó con una atención que ella no percibió. No era una mirada inapropiada o incómoda, sino la observación analítica de alguien entrenado para leer a las personas,
para ver más allá de las máscaras sociales que todos usamos. Y lo que vio lo intrigó inmediatamente. Notó la forma en que sus hombros llevaban tensión incluso cuando sonreía. Notó el temblor casi imperceptible en sus manos cuando colocó el menú sobre la mesa. Notó las pequeñas líneas de preocupación alrededor de sus ojos que no pertenecían al rostro de alguien de 22 años. Este hombre era Sebastián Moreno, aunque muy pocas personas en ese restaurante lo habrían reconocido sin su contexto corporativo habitual. Era el fundador y CEO de TechVision Industries, una empresa de tecnología médica que había revolucionado el diagnóstico temprano de cáncer a través de inteligencia artificial. Su fortuna personal superaba los 2.000 millones de pesos, pero rara vez aparecía en revistas de negocios y había cultivado deliberadamente un perfil bajo. Sebastián había venido a Monterrey para una serie de reuniones con inversionistas potenciales y hospitales interesados en su tecnología. Pero esta tarde había decidido tomarse un descanso, escapar del hotel de 5 estrellas y las salas de conferencias sofocantes y encontrar un lugar tranquilo donde pudiera pensar. La terraza del norte no había sido una elección aleatoria. Era propiedad de un viejo amigo de la universidad, aunque hacía años que no hablaban. Sebastián había decidido visitarlo sin previo aviso, con la esperanza de reconectar. Pero al llegar, le habían informado que el dueño estaba en un viaje de negocios en Europa y no regresaría hasta la próxima semana. Así que Sebastián había decidido quedarse de todas formas, observar el restaurante que su viejo amigo había construido y quizás encontrar algo de la paz que últimamente parecía eludirlo a pesar de todo su éxito. Cuando Valentina regresó con su agua mineral, Sebastián hizo su pedido: un corte de carne arrachera con chimichurri, papas al horno y ensalada de la casa. Nada ostentoso, comida simple, pero bien preparada. Excelente elección, dijo Valentina, anotando el pedido. La arrachera es especialidad del chef. La prepara con una marinada secreta que ha perfeccionado durante años. ¿Y tú?, preguntó Sebastián de repente. ¿Cuál es tu platillo favorito del menú? La pregunta la tomó por sorpresa. Los clientes rara vez preguntaban por opiniones personales, y cuando lo hacían, generalmente era como parte de un coqueteo incómodo o condescendencia velada. Pero el tono de Sebastián era genuinamente curioso, como si realmente valorara su perspectiva. Honestamente, respondió Valentina con una sonrisa que por primera vez esa noche alcanzó sus ojos. Nunca he probado nada del menú. Los empleados comemos en la cocina, y no es exactamente la misma comida. Había dicho la verdad sin pensarlo, y inmediatamente se arrepintió. Era demasiado personal, demasiado revelador de su posición. Pero Sebastián simplemente asintió con entendimiento, sin juicio. Entonces tendrás que confiar en mi evaluación después de la cena, dijo con un atisbo de sonrisa. Mientras esperaba su comida, Sebastián escribía en su cuaderno, ocasionalmente mirando por la ventana hacia las montañas bañadas por la luz del atardecer. Valentina lo observaba discretamente mientras atendía las otras mesas, intrigada por este cliente inusual que prefería pluma y papel sobre pantallas táctiles. Si esta historia llena de desesperanza y esperanza te ha conmovido profundamente, no te vayas todavía. Lo que verás en las próximas partes de la historia cambiará tu forma de ver a las personas. Además, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video para seguir viendo historias como esta. Tu pequeño apoyo es nuestra mayor motivación. La cena de Sebastián llegó, y Valentina la sirvió con su profesionalismo habitual.
Él agradeció y comenzó a comer despacio, saboreando cada bocado de manera deliberada. A diferencia de la mayoría de los ejecutivos que comían apresurados mientras revisaban correos electrónicos, este hombre estaba completamente presente con su comida. Aproximadamente 45 minutos después, cuando Sebastián había terminado y estaba disfrutando de un café, sucedió algo que cambiaría el curso de la noche. El teléfono de Valentina vibró en su bolsillo. Normalmente lo ignoraría durante su turno, pero había configurado un tono específico para llamadas del hospital donde su madre recibía tratamiento paliativo. Ese tono significaba emergencia. Con manos temblorosas, sacó el teléfono y vio el número del hospital universitario. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que todos en el restaurante podían escucharlo. Se disculpó rápidamente con el gerente y salió al pequeño patio trasero del restaurante, donde el personal tomaba descansos. Con dedos que apenas respondían, devolvió la llamada. «¿Señorita Torres?» Era la voz de la doctora Ramírez, la oncóloga de su madre. Su madre ha tenido una complicación. Nada que ponga en peligro su vida inmediatamente, pero necesitamos ajustar su tratamiento. Hay una nueva opción que podríamos considerar, un protocolo experimental que, el resto de la conversación, fue un borrón de términos médicos y cifras financieras. La nueva opción podría darle a su madre 3 a 6 meses adicionales de calidad de vida razonable. El costo, 250,000 pesos, con tratamientos que comenzarían inmediatamente, o la ventana de oportunidad se cerraría. «Doctora», logró decir Valentina, su voz quebrándose. Necesito tiempo para conseguir el dinero. ¿Cuánto tiempo tengo?» «Una semana», respondió la doctora con compasión en su voz. «Después de eso, su condición habrá progresado demasiado para que el tratamiento sea efectivo». Una semana. 7 días para conseguir $250,000. Era imposible. Absolutamente, completamente imposible. Valentina colgó y se quedó allí parada en el patio, mirando el cielo que se oscurecía mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sintió la desesperanza total aplastarla. No era solo tristeza o miedo, era la comprensión aguda y brutal de que iba a perder a su madre porque no tenía suficiente dinero. Esa era la verdad simple y horrible de su realidad. Se limpió las lágrimas apresuradamente, sabiendo que tenía que regresar al comedor. Los clientes no pagaban para ver a una mesera llorando. Pero cuando intentó componerse, las lágrimas seguían llegando, una oleada imparable de dolor y frustración acumulados durante meses. En su bolsillo, sintió el pequeño cuaderno que siempre llevaba, un regalo de su madre del año anterior. «Para cuando necesites escribir tus pensamientos», había dicho Elena. A veces las palabras en papel son más fáciles que las palabras en voz alta. Con manos temblorosas, Valentina sacó el cuaderno, pero no tenía bolígrafo. Miró alrededor desesperadamente, y sus ojos cayeron sobre una servilleta de papel doblada en una de las mesas del patio donde el personal comía. No sabía por qué, pero en ese momento necesitaba escribir. Necesitaba expulsar el dolor que estaba ahogándola. Encontró un bolígrafo azul en su delantal y con mano temblorosa comenzó a escribir en la servilleta blanca. «Mamá, no sé cómo voy a salvarte. He intentado todo. He rogado, trabajado hasta el agotamiento, vendido todo lo que tengo. Y aún no es suficiente. Nunca es suficiente. ¿Cómo le pongo precio a tu vida? ¿Cómo acepto que no puedo pagarlo? Perdóname. Por favor, perdóname por no ser suficiente». Las palabras salieron en un torrente, escritas con una intensidad desesperada que hacía que la tinta atravesara casi el papel.
No era una nota que planeara guardar o mostrar a alguien. Era simplemente un grito silencioso de angustia que necesitaba salir de alguna manera. Cuando terminó de escribir, dobló la servilleta en cuatro y la guardó en su bolsillo, limpiándose las lágrimas por última vez. Tenía que regresar al comedor. Tenía que terminar su turno. La vida no se detenía porque tu corazón estaba destrozado. Respiró profundamente. Compuso su rostro en algo que esperaba se pareciera a profesionalismo y regresó al interior del restaurante. Lo que Valentina no sabía era que su ausencia había sido notada. Y en pocos minutos, esa servilleta que llevaba en su bolsillo caería de manera que cambiaría absolutamente todo. Cuando Valentina regresó al comedor, sus ojos todavía estaban ligeramente enrojecidos, a pesar de sus esfuerzos por ocultar las lágrimas. Se dirigió directamente a la estación de servicio, evitando el contacto visual con los clientes. Su mente seguía atrapada en la conversación con la doctora, en la imposibilidad matemática de conseguir 250,000 pesos en una semana. Sebastián Moreno había notado su ausencia prolongada. Había visto cómo había salido apresurada con el teléfono y ahora observaba su regreso con preocupación discreta. Había algo en la forma en que se movía ahora, una fragilidad apenas contenida que no había estado allí antes. En su carrera, Sebastián había aprendido a leer el lenguaje corporal de las personas con precisión casi científica. Pero esta no era una situación de negocios. Era algo profundamente humano, y lo reconocía porque él mismo había estado en ese lugar oscuro de desesperación silenciosa años atrás. Valentina se acercó a su mesa con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Desea algo más, señor? ¿Postre, quizás? Solo la cuenta, por favor, respondió Sebastián con gentileza, notando cómo sus manos temblaban ligeramente mientras sacaba su libreta de pedidos. Cuando Valentina se alejó para procesar su cuenta, Sebastián observó cómo se detenía momentáneamente junto a la estación de servicio, llevándose una mano a la frente como si estuviera mareada. Era un gesto tan breve que alguien menos observador no lo habría notado, pero Sebastián lo vio claramente. Algo estaba terriblemente mal. Valentina regresó con la cuenta en una carpeta de cuero elegante. Sebastián deslizó su tarjeta sin mirar el total y le dijo que se quedara con el cambio. Era una propina generosa, probablemente el 30%, pero él apenas lo pensó. Mientras Valentina procesaba el pago en el terminal cerca de la entrada, algo cayó de su delantal. Era una servilleta blanca doblada que aterrizó silenciosamente en el piso junto a la mesa de Sebastián. Él la vio caer, y su primer instinto fue llamarla para devolvérsela. Pero ella ya estaba de espaldas, concentrada en el terminal, y la servilleta había rodado parcialmente abierta. Sebastián alcanzó la servilleta para recogerla, y fue entonces cuando vio las palabras escritas en tinta azul, con caligrafía temblorosa y urgente. Sus ojos se movieron sobre las primeras líneas casi por accidente, pero una vez que comenzó a leer, no pudo detenerse. Mamá, no sé cómo voy a salvarte. He intentado todo. He rogado, trabajado hasta el agotamiento, vendido todo lo que tengo. Y aún no es suficiente. Nunca es suficiente. ¿Cómo le pongo precio a tu vida? ¿Cómo acepto que no puedo pagarlo? Perdóname. Por favor, perdóname por no ser suficiente. Sebastián sintió como si alguien hubiera golpeado el aire fuera de sus pulmones. Las palabras en esa servilleta no eran simplemente tristes, eran el grito desesperado de alguien ahogándose en una situación imposible, alguien enfrentando la pérdida más devastadora porque no tenía los recursos para prevenirla. Leyó las palabras una segunda vez, más despacio,
y con cada palabra sintió algo removerse en su pecho. No era solo empatía, era reconocimiento visceral, porque Sebastián Moreno había estado exactamente en ese lugar hace 18 años. Tenía 32 años. Acababa de comenzar su primera empresa tecnológica, con ahorros mínimos y esperanzas máximas. Y su hermana menor, Lucía, de solo 23 años, había sido diagnosticada con leucemia agresiva. El tratamiento que necesitaba costaba 300,000 pesos, una suma absolutamente inalcanzable para alguien que apenas estaba empezando un negocio con márgenes inexistentes. Sebastián había intentado todo. Había solicitado préstamos y fue rechazado. Había buscado inversionistas, pero nadie quería apostar por un fundador distraído por una crisis familiar. Había contemplado vender su participación en la empresa, pero incluso eso no habría generado suficiente dinero a tiempo. Y había perdido a Lucía. No inmediatamente. Lucía vivió 8 meses más con tratamiento paliativo básico. 8 meses de verla debilitarse gradualmente, de sostener su mano mientras ella fingía estar bien, de saber con certeza devastadora que había una solución médica disponible que simplemente no podía pagar. Cuando Lucía finalmente falleció, Sebastián hizo una promesa junto a su cama de hospital. Una promesa de que dedicaría su vida a asegurarse de que otras personas no enfrentaran la misma elección imposible entre la vida de un ser querido y la realidad brutal de los costos médicos. Esa promesa había impulsado cada decisión empresarial desde entonces. Había sido la fuerza motriz detrás de TechVision Industries, dedicada a hacer que el diagnóstico temprano de cáncer fuera accesible y asequible. Había convertido su dolor en propósito, su pérdida en misión. Pero en algún lugar del camino, en medio de las salas de juntas y las negociaciones multimillonarias, había olvidado algo fundamental. Había olvidado que detrás de cada estadística de cáncer había una persona real. Alguien como Valentina. Alguien como él había sido hace 18 años. Sostuvo la servilleta con manos que temblaban ligeramente, mirando las palabras escritas en un momento de desesperación privada. No estaban destinadas a ser leídas por nadie. Eran un secreto, un dolor demasiado grande para ser contenido, pero demasiado personal para ser compartido. Y sin embargo, el destino había puesto esa servilleta en sus manos. Sebastián levantó la vista y vio a Valentina regresar con su recibo. Sus ojos todavía estaban enrojecidos, y había algo en su postura que sugería que estaba usando cada gramo de fuerza de voluntad para no derrumbarse completamente. Cuando ella llegó a la mesa, Sebastián había doblado cuidadosamente la servilleta y la sostenía en su mano. «Creo que esto se te cayó», dijo con voz suave. Valentina miró la servilleta y el color se drenó completamente de su rostro. Reconoció inmediatamente lo que era. Por un momento horrible, se quedó completamente congelada, incapaz de moverse o hablar. «Yo lo siento», tartamudeó finalmente, extendiendo la mano con movimiento apresurado. Eso no era para... Valentina, interrumpió Sebastián gentilmente, sin entregar la servilleta todavía. ¿Puedes sentarte un momento? No era una orden. Era una solicitud hecha con tal compasión genuina que Valentina se encontró asintiendo antes de que su cerebro pudiera procesar la situación. Miró alrededor del restaurante. Solo había otras 2 mesas ocupadas en el extremo opuesto, y el gerente estaba en la cocina. Lentamente, con movimientos inciertos, se sentó frente a Sebastián. ¿Lo leíste?, preguntó con voz apenas audible, sus ojos fijos en la mesa. Sí, admitió Sebastián. No había razón para mentir, y necesito que sepas algo. No lo leí por curiosidad o entrometimiento.
Pero una vez que vi las primeras palabras, no pude parar porque reconocí algo en ellas. Levantó la servilleta cuidadosamente. Reconocí el tipo de dolor que viene de estar en una situación donde el amor no es suficiente, donde trabajar duro no es suficiente, donde hacer todo bien todavía no es suficiente. Y reconocí eso porque yo estuve exactamente donde tú estás ahora. Valentina finalmente levantó la vista, sus ojos color avellana brillando con lágrimas contenidas. No tienes que decir eso para hacerme sentir mejor. No lo estoy diciendo para hacerte sentir mejor, respondió Sebastián. Lo estoy diciendo porque es verdad. Mi hermana menor, Lucía, murió de leucemia hace 18 años. Murió porque yo no pude pagar el tratamiento que necesitaba. Y esa pérdida me destruyó y me reconstruyó en igual medida. El silencio entre ellos era pesado con comprensión mutua. Valentina lo miraba como si estuviera viendo a una persona completamente diferente del cliente educado que había estado atendiendo toda la noche. ¿Tu madre?, preguntó Sebastián con gentileza. Valentina asintió, las lágrimas finalmente desbordándose. Cáncer de páncreas. Etapa avanzada. Hay un nuevo tratamiento experimental que podría darle 3 a 6 meses más, pero cuesta 250,000 pesos. Tengo una semana para conseguir el dinero o la ventana se cierra. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. He intentado todo. Préstamos, crowdfunding, vender todo lo que tengo. Y aún estoy a más de 200,000 pesos de distancia. Es imposible. Sebastián escuchó en silencio, cada palabra que ella decía resonando con sus propios recuerdos. Reconocía esa combinación específica de desesperación y determinación agotada, ese punto donde has luchado tan duro y tan largo que ya no estás seguro de cómo seguir adelante, pero tampoco puedes rendirte. ¿Cuántos años tienes, Valentina?, preguntó. 22. La misma edad que Lucía cuando fue diagnosticada. El paralelo era tan perfecto que era casi doloroso. ¿Y has estado haciendo esto sola? ¿Cuidando a tu madre, trabajando, tratando de conseguir el dinero? Mi padre murió hace 5 años. No tengo hermanos. Es solo mamá y yo. Su voz se quebró ligeramente. Ella siempre fue la fuerte. Cuando papá murió, fue ella quien nos mantuvo a flote. Trabajó turnos dobles para que yo pudiera ir a la universidad. Y ahora, cuando es mi turno de cuidarla, no soy lo suficientemente fuerte. No tengo suficiente dinero. No soy suficiente. «Detente», dijo Sebastián con firmeza, pero con gentileza. Esa última parte no es verdad. El sistema es lo que no es suficiente. La situación es imposible. Pero tú, Valentina Torres, eres más que suficiente. Se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros sosteniendo los de ella con intensidad. Voy a hacerte una pregunta, y quiero que seas completamente honesta. Si tuvieras el dinero que necesitas, ¿qué harías? No estoy hablando de fantasía. Estoy hablando específicamente de los próximos pasos si esa barrera financiera desapareciera. Valentina lo miró con confusión, sin comprender hacia dónde iba esto. Yo llamaría a la doctora Ramírez inmediatamente. Le diría que podemos comenzar el tratamiento. Organizaría el calendario. Me aseguraría de estar allí para cada sesión, cada cita. Haría todo lo que los doctores dijeran. ¿Y después del tratamiento? Asumiendo que te da esos meses adicionales con tu madre, ¿qué harías con ese tiempo? Las lágrimas fluían libremente ahora, pero Valentina sonrió a través de ellas. Le diría todo lo que nunca he tenido el coraje de decir. Le agradecería por cada sacrificio que hizo. Le mostraría cuánto la amo. Y solo estaría presente, realmente presente, no distraída por el pánico constante sobre el dinero.
Sebastián asintió lentamente. Eso es exactamente lo que pensé que dirías. Sacó su teléfono y abrió su aplicación bancaria. Valentina observaba con confusión creciente mientras sus dedos se movían sobre la pantalla con propósito deliberado. ¿Cuál es el nombre completo de tu madre y el nombre del hospital? Preguntó. Elena Torres, Hospital Universitario. Pero no entiendo por qué. Dame el nombre completo de la doctora a cargo. Doctora Patricia Ramírez, Oncología. Pero señor, no puedes. Sebastián levantó una mano gentilmente para detenerla. Hizo una llamada rápida, hablando con alguien en su oficina corporativa con tono autorizado y eficiente. Necesito que contactes al Hospital Universitario de Monterrey inmediatamente. Departamento de Oncología, doctora Patricia Ramírez. La paciente es Elena Torres. Quiero que se establezca un fideicomiso médico de 300,000 pesos a nombre de la paciente, disponible inmediatamente para cualquier tratamiento que la doctora considere necesario. Usa la cuenta corporativa de TechVision. Hizo una pausa, escuchando una pregunta del otro lado. No, no es una donación corporativa. Es personal, y quiero que se haga ahora, esta noche. Llama a quien necesites llamar. Colgó y miró a Valentina, cuyo rostro mostraba una mezcla de shock, confusión y algo que se parecía al pánico. No, dijo ella, sacudiendo la cabeza vigorosamente. No puedes hacer eso. No puedes simplemente... No me conoces. No puedes darle a un extraño 300,000 pesos porque leíste una servilleta. Tienes razón, respondió Sebastián con calma. No te conozco bien, pero sé algunas cosas importantes sobre ti. Sé que trabajas duro. Sé que amas a tu madre profundamente. Sé que has sacrificado tu propia educación y futuro para cuidarla. Y sé que si nuestras posiciones estuvieran invertidas, y tú tuvieras los recursos y yo estuviera en esa silla desesperado, harías exactamente lo mismo. Pero es demasiado dinero, insistió Valentina, las lágrimas ahora mezclándose con una incredulidad casi histérica. ¿Cómo puedo pagarte? No puedo, nunca podría. No estoy pidiendo que me pagues, interrumpió Sebastián. Esto no es un préstamo. Esto es, digamos que es una deuda que le debo al universo. Una deuda que se originó hace 18 años cuando no pude salvar a mi hermana. No puedo recuperar ese tiempo perdido con Lucía, pero puedo darte tiempo con tu madre. Y ese tiempo no tiene precio. Valentina se cubrió el rostro con las manos, sollozando abiertamente ahora. No eran solo lágrimas de alivio, aunque ciertamente había alivio. Eran lágrimas de meses de tensión liberándose de una vez, de llevar un peso imposible y de repente sentirlo levantarse. Sebastián le dio espacio para procesar, para sentir todo lo que necesitaba sentir. Después de varios minutos, Valentina bajó las manos y lo miró con ojos enrojecidos pero claros. ¿Por qué? Preguntó simplemente. ¿Por qué harías algo así por alguien que no conoces? Sebastián consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Porque cuando mi hermana estaba muriendo, recé por un milagro. Recé porque alguien, en algún lugar, tuviera los recursos y el corazón para ayudar. Ese milagro nunca llegó. Pero esta noche, estoy en la posición de ser ese milagro para otra persona, y no desperdiciaré esa oportunidad. Se inclinó hacia atrás en su silla, su expresión volviéndose más reflexiva. También lo hago porque la riqueza me ha enseñado algo importante. El dinero puede comprar muchas cosas, casas, autos, comodidades, pero no puede comprar tiempo. No puede comprar las conversaciones que nunca tuve con Lucía, las risas que nunca compartimos, los recuerdos que nunca hicimos. Pero puede comprar esas cosas para ti y tu madre. Y eso, Valentina,
Es probablemente lo más valioso en lo que jamás gastaré dinero. El teléfono de Sebastián sonó. Contestó brevemente, asintió y colgó. El fideicomiso está establecido. La doctora Ramírez será contactada en los próximos 30 minutos. El tratamiento de tu madre puede comenzar mañana si ella está dispuesta. Valentina lo miraba como si fuera algo más que humano, como si no pudiera procesar completamente que esto estaba sucediendo realmente. Hay una condición, añadió Sebastián. Y allí estaba. Por supuesto que había una trampa. El pánico cruzó brevemente el rostro de Valentina. La condición es que cuando tu madre esté estable, cuando tengas ese tiempo extra con ella que este tratamiento esperemos que proporcione, quiero que regreses a la universidad. Termina tu carrera de enfermería. Conviértete en la profesional de la salud que claramente estabas destinada a ser. Hizo una pausa significativa. Y luego, si estás dispuesta, me gustaría ofrecerte un puesto en Tech Vision Industries. Necesitamos personas como tú, personas que entienden íntimamente el lado humano de la medicina, que han vivido el costo del cuidado de la salud. Ayúdame a construir sistemas mejores. Ayúdame a asegurar que menos personas enfrenten la elección imposible que ambos conocemos demasiado bien. Valentina no podía hablar. Solo podía asentir mientras las lágrimas continuaban fluyendo. Sebastián extendió su mano a través de la mesa. ¿Tenemos un trato? Ella tomó su mano, sosteniéndola con gratitud abrumadora. Sí, gracias. Gracias por devolverme a mi madre. Mientras Valentina finalmente se levantaba para regresar al trabajo, sus piernas inestables pero su corazón más ligero de lo que había estado en meses, Sebastián se quedó sentado por un momento más, mirando la servilleta doblada sobre la mesa. Una simple servilleta con palabras escritas en desesperación. Y sin embargo, había cambiado todo. La mañana siguiente llegó con una claridad que Valentina no había experimentado en meses. Había dormido 3 horas, pero no por ansiedad, sino organizando al teléfono con la doctora Ramírez cada detalle del tratamiento de su madre. Cuando le contó a Elena sobre el encuentro, la servilleta y el extraño que cambió su mundo, su madre lloró 20 minutos. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, incredulidad y gratitud abrumadora. Mija, susurró Elena con voz quebrada, siempre te dije que los ángeles caminan entre nosotros, solo que a veces vienen disfrazados de clientes en restaurantes. A las 9, Valentina acompañó a su madre al hospital universitario para la primera sesión. El fideicomiso estaba activo. No habría formularios complicados, ni retrasos, ni la humillación de rogar por planes de pago imposibles. Simplemente había atención médica, pura, sin complicaciones, salvadora de vidas. Mientras preparaban a Elena, Valentina sostenía la servilleta en su bolsillo como un talismán, recordatorio de que los momentos más oscuros pueden preceder a milagros inesperados. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Valentina, soy Sebastián Moreno. Espero que el tratamiento de tu madre vaya bien. No necesitas responder. Solo quería que supieras que pienso en ustedes. Cuando estés lista, me gustaría reunirme para hablar sobre el futuro. Sin presión, en tu propio tiempo. S.M. Valentina leyó el mensaje 3 veces, cada palabra confirmando que la noche anterior no había sido un sueño febril nacido de la desesperación. Era real. Todo era gloriosamente, imposiblemente real. En la terraza del norte, la noticia se extendió como fuego entre el personal. Al principio, nadie podía creerlo. Un cliente había pagado 300,000 pesos por el tratamiento médico de la madre de Valentina. ¿Simplemente porque había leído una servilleta?
El gerente, Federico Campos, convocó una reunión improvisada del personal durante el turno lento de la tarde. Quiero que todos entiendan algo, dijo, su voz inusualmente emotiva. Lo que le sucedió a Valentina no fue solo suerte, fue el resultado de ser consistentemente amable, profesional y genuina con cada cliente, sin importar quiénes son o cómo lucen. Miró alrededor del círculo de empleados. Ese hombre, Sebastián Moreno, resulta ser uno de los empresarios más exitosos de México. Podría haber cenado en cualquier restaurante de 5 estrellas de la ciudad, pero vino aquí. Y cuando vio el dolor de Valentina, respondió con compasión porque ella lo había tratado con dignidad. Esa es la lección. Cada persona que entra por esa puerta merece nuestro mejor servicio, nuestra humanidad completa. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios que Valentina apenas podía procesar. El tratamiento de Elena estaba funcionando mejor de lo anticipado. Su energía mejoró, su apetito regresó y el dolor constante comenzó a retroceder. Por primera vez en una eternidad, Valentina podía sentarse con su madre y simplemente hablar. No sobre facturas médicas o calendarios de tratamiento, solo conversaciones reales sobre recuerdos, esperanzas y las tonterías reconfortantes que componen una relación madre-hija saludable. Cuéntame sobre él, dijo Elena una tarde mientras tomaban té. Este hombre que nos salvó. Valentina le contó sobre Sebastián, sobre su quietud, sobre cómo había leído sus palabras más privadas y había respondido con comprensión profunda, nacida de su propia pérdida. Perdió a su hermana de la misma manera, explicó. No pudo pagar su tratamiento. Convirtió su dolor en propósito. Construyó una empresa dedicada a hacer que el diagnóstico de cáncer sea más accesible. Elena asintió, sus ojos sabios fijos en su hija. Y ahora quiere que hagas lo mismo, que conviertas esta experiencia en combustible para ayudar a otros. Me ofreció un trabajo después de que termine mi carrera. Dice que necesitan personas que entiendan el lado humano de la medicina. ¿Y qué piensas hacer? Valentina miró hacia las montañas distantes de la Sierra Madre. Voy a decir que sí. Esta experiencia me mostró algo importante. No es suficiente solo cuidar a pacientes individuales. Necesitamos cambiar los sistemas que hacen que el cuidado sea inaccesible. 2 semanas después, Valentina se reunió con Sebastián en un café tranquilo en el centro de Monterrey. Él lucía diferente con luz natural, menos como el cliente misterioso y más como el CEO exitoso que era. ¿Cómo está tu madre? Fueron sus primeras palabras. Mejorando. Los doctores están sorprendidos. Dicen que podrían ser 6 meses, tal vez más. Cada día es un regalo. Me alegro. ¿Y tú? Todavía no se siente real. Pero cada mañana mamá está aquí, mejorando, y tengo que aceptar que esto sucedió. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. He estado pensando sobre lo que dijiste, sobre terminar mi carrera, sobre trabajar en Tech Vision. Quiero hacerlo, pero necesito que entiendas que no es por obligación. Bien, interrumpió Sebastián. Porque no me debes nada. Es porque tienes razón, continuó Valentina. Esta experiencia me mostró cómo el dinero determina quién vive y quién muere. Cómo las personas buenas pueden hacer todo bien y todavía perder a quienes aman porque los números no funcionan. Su voz se fortaleció con convicción. No quiero que nadie más escriba una nota desesperada en una servilleta. Quiero ser parte de la solución. Quiero ayudar a construir sistemas mejores. Sebastián sonrió con orgullo genuino. Entonces vamos a hacerlo. Pero primero, enfócate en tu madre. Disfruta cada momento. La universidad puede esperar. Este tiempo con Elena no puede.
Extendió una carpeta a través de la mesa. Esto es una beca completa para terminar tu carrera en cualquier universidad que elijas, cuando estés lista. Y esto, deslizó otro documento, es un contrato de empleo condicional con TechVision. Se activa cuando te gradúas. Si decides que no es para ti, no hay consecuencias. Valentina abrió el contrato con manos temblorosas. El salario era más del doble de lo esperado, pero lo que realmente la impactó fue el título. Directora de Defensa del Paciente y Alcance Comunitario. No solo quiero que trabajes para mí, explicó Sebastián. Quiero que ayudes a dar forma a cómo TechVision se relaciona con pacientes y comunidades. Usa tu experiencia, tu empatía, tu comprensión de lo que las personas realmente enfrentan. Ayúdame a construir una empresa que no solo sea rentable, sino que realmente marque una diferencia. Los meses siguientes se desplegaron con una cualidad casi surreal. Elena continuó respondiendo bien al tratamiento, ganando fuerza y vitalidad. Valentina redujo sus horas en el restaurante, pasando más tiempo con su madre, construyendo memorias que sabía que serían preciosas, sin importar cuánto tiempo duraran. Pero también comenzó a prepararse para el futuro. Estudió para volver a entrar a la universidad, leyó vorazmente sobre tecnología médica y defensa del paciente, y tuvo conversaciones regulares con Sebastián sobre su visión para TechVision. Lo que había comenzado como una relación de benefactor y beneficiaria evolucionó gradualmente en algo más. Mentoría, respeto mutuo y, eventualmente, amistad genuina basada en experiencias compartidas de pérdida y esperanza. 18 meses después de aquella noche transformadora en el restaurante, Valentina Torres se graduó con honores de la Universidad Autónoma de Nuevo León con un título en enfermería. Su madre, Elena, estaba sentada en la primera fila de la ceremonia de graduación, todavía delgada y claramente manejando efectos secundarios del tratamiento, pero viva, sonriente y radiante de orgullo. El tratamiento experimental le había dado más que 6 meses. Le había dado 18 meses, y contando, tiempo precioso medido no en números, sino en conversaciones, risas, lágrimas compartidas, y el tipo de momentos ordinarios que se vuelven extraordinarios cuando casi los pierdes. Sebastián también estaba allí, sentado discretamente en las filas de atrás, observando mientras Valentina cruzaba el escenario para recibir su diploma. Cuando sus ojos se encontraron a través de la multitud, ella levantó su diploma en un pequeño saludo de agradecimiento. Él asintió en respuesta, sus ojos brillando con algo que podría haber sido lágrimas. Una semana después, Valentina comenzó su primer día en TechVision Industries. La oficina de Monterrey era un espacio elegante y moderno, con ventanas de piso a techo que ofrecían vistas de las montañas. Pero lo que realmente la impresionó no era la arquitectura o la tecnología, sino la cultura. Había fotos en las paredes de pacientes cuyas vidas habían sido salvadas por diagnósticos tempranos, facilitados por la tecnología de TechVision. Había historias de familias que habían recibido noticias devastadoras, pero las habían recibido a tiempo para hacer una diferencia. Había un sentido de propósito que impregnaba cada conversación, cada reunión, cada decisión estratégica. Y en el centro de todo estaba Sebastián, liderando con el tipo de visión enfocada que solo viene de alguien que ha transformado dolor personal en misión colectiva. En su primera reunión de equipo, Valentina presentó una propuesta que había estado desarrollando durante meses. Un programa de alcance comunitario que llevaría pruebas de diagnóstico temprano a comunidades de bajos ingresos. Las mismas comunidades donde el acceso a la atención médica era más limitado y más desesperadamente necesario. Este programa salvará vidas, concluyó su presentación,
Pero más que eso, devolverá a las personas algo que el sistema actual les quita: esperanza. La esperanza de que el cáncer detectado temprano es tratable. La esperanza de que su código postal no determine su pronóstico. La esperanza de que alguien se preocupa lo suficiente como para traer recursos a sus comunidades. El equipo ejecutivo la miró en silencio por un momento. Luego Sebastián comenzó a aplaudir, y pronto toda la sala se unió. Aprobado, dijo simplemente. Comienza con un programa piloto en 3 comunidades. Si funciona tan bien como creo que lo hará, lo expandimos a nivel nacional. El programa fue lanzado 6 meses después, con el nombre Proyecto Servilleta, un nombre que Valentina había sugerido y Sebastián había aprobado inmediatamente. Pocos fuera del círculo íntimo sabían por qué se llamaba así, pero para aquellos que conocían la historia, el nombre lo decía todo. Se trataba de ver a las personas que otros pasaban por alto. Se trataba de reconocer que detrás de cada caso médico hay una historia humana. Y se trataba de actuar con compasión radical cuando se presenta la oportunidad. 3 años después del encuentro inicial, Valentina estaba de pie en el mismo restaurante, la Terraza del Norte, para una cena especial. Sebastián había insistido en reunirse allí, en el lugar donde todo había comenzado. Elena también estaba allí, todavía luchando contra el cáncer, pero todavía viva, todavía presente, desafiando cada pronóstico con su resistencia obstinada. El tratamiento experimental le había dado no 6 meses, sino 3 años y medio hasta ahora. Un testimonio de la medicina avanzada y el poder de simplemente tener acceso a ella. Quiero brindar, dijo Sebastián, levantando su copa de vino, por una servilleta que cambió todo, por una joven que tuvo el coraje de escribir su verdad, y por el recordatorio de que los milagros no siempre vienen envueltos en luz celestial. A veces vienen disfrazados de coincidencia, o destino, o simplemente de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con el corazón abierto. Valentina levantó su copa, las lágrimas fluyendo libremente. Por los ángeles que caminan entre nosotros, dijo, mirando a Sebastián, y por las segundas oportunidades que nos dan. Después de la cena, mientras caminaban por el estacionamiento, Elena se volvió hacia Sebastián. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, preguntó. No es el dinero, aunque estoy eternamente agradecida. No es el tratamiento, aunque me dio tiempo precioso con mi hija. Es que tomaste tu peor momento, tu mayor pérdida, y lo transformaste en el mejor momento de otra persona. Esa es la verdadera alquimia. Sebastián asintió lentamente. Mi hermana Lucía solía decir que el dolor compartido es dividido, pero la alegría compartida es multiplicada. No pude salvarla, pero pude honrar su memoria salvando a otros, y en el proceso, tal vez me salvé a mí mismo. Miró hacia las montañas iluminadas por la luna. Cada día, alguien en algún lugar recibe un diagnóstico devastador, y muchos de ellos enfrentarán la misma elección imposible que enfrentamos tú, Valentina, y yo hace años. El proyecto Servilleta no puede salvarlos a todos, pero puede salvar a algunos, y esos algunos tienen familias que los aman, sueños que quieren cumplir, vidas que merecen vivir. Esta historia nos recuerda que nunca sabemos cuándo nuestras palabras más especiales llegarán al corazón que más las necesita, y que la verdadera riqueza no se mide por lo que tenemos, sino por lo que estamos dispuestos a dar cuando alguien lo necesita desesperadamente. ¿Qué opinas de lo que hizo Sebastián? ¿Fue un acto de generosidad extraordinario o simplemente lo correcto en el momento adecuado? ¿Alguna vez has escrito tus pensamientos más profundos en un lugar inesperado? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.
Además, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Tu pequeño apoyo es nuestra mayor motivación. Nos vemos en el próximo video.